Bueno, yo diría que la familia de origen es la familia de donde tú vienes. Sí. Es la familia de donde tú has construido tu historia. Y esa historia es la historia que pone un sello en la vida de cada uno de nosotros. Y es muy importante uno hacerse la pregunta, ¿cómo fue mi historia? ¿Cómo fue tu historia? ¿Puedo yo? Es muy importante que uno hace lo que hace, no por mala fe, Ni por maldad. ni por maldad. Ajá. Son reflejos automáticos. O sea, yo reacciono de una manera que aprendí a reaccionar cuando pequeño en la familia de origen. Y entonces ella reacciona a su manera y ahí viene el choque. Lo que uno reacciona de acuerdo a tu vivencia, ¿tú ves? Eso es muy importante. Y no es que yo quiero que la relación no funcione, sino que ya yo tengo mi esquema que me hace ser de esa manera. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que eso te hace daño? ¿Tú ves? Que eso que yo he replicado toda mi vida, eso es lo que más daña la relación de pareja. Sí, pero la riqueza está en yo poder identificar cuáles eran esas cosas en mi familia que yo traigo a mi familia de ahora. Que eso es lo bueno de uno poderse analizar. Es decir, tú actúas así porque tu mamá era así o porque esa fue la costumbre en tu familia. Sí. Eso es muy importante. Desde que eso uno se da cuenta, con uno comienza a sanar la relación de pareja. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Pero debo decir... Dios le bendiga, mis amados. Qué bueno, mi amor. Estamos aquí ya en el segundo capítulo de esta serie maravillosa. Y saluda, amor. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerles aquí. Si usted está viendo por primera vez esta entrega de Keeping, queremos motivarles. Nosotros estamos trabajando familia de origen y durante toda esta transmisión van a estar pasando un email y números telefónicos donde usted puede ir haciendo sus preguntas para luego en 15 días poder dar respuesta por los doctores Dunker. Nosotros estamos trabajando este tema con José y Fiordalisa Dunker. Bienvenidos, doctores. Bienvenidos, doctores. Adelante. Bueno, el tema es valores. Sí, sí. Y yo diría también, y es que todo lo que yo traigo de mi familia es malo. ¿O todo lo que yo traigo de mi familia es bueno? Es una buena pregunta. Ajá. Porque
la realidad es que todos traemos cosas buenas y cosas malas. Y uno debe aprender a celebrar lo bueno y a modificar lo malo. Sí. Y una cosa muy importante es a identificar cuáles son las cosas buenas que yo querría replicar en mi familia que yo formé. Sí. Y cuáles son las cosas que yo no quisiera que se repitieran en mi familia porque me marcaron. Ok, entonces, ¿cómo nosotros identificar eso, Fiore? O sea, mira qué pasa, a veces uno por costumbre, yo entiendo que eso que mi familia me enseñó toda la vida mientras yo estuve bajo su techo era bueno. Y eso es algo, no, porque mi familia es así y todos los cornieles somos así y ya. ¿Cómo yo identifico? En el primer capítulo hablábamos de eso, de aprender a identificar, pero yo quisiera que ustedes nos desglosen un poquito más. ¿Cómo yo sé que eso que me enseñaron, que hasta cierto punto ni siquiera no sabe tan malo porque me lo enseñaron así, cómo yo sé que le está haciendo daño a mi familia actual? ¿Cómo identificarlo? Sí, una de las cosas que yo pude hacer es que esas cosas que yo pensaba que eran buenas en mi familia le molestaban a mi pareja. Tremendo punto eso. Entonces yo decía, pero fue algo que yo hice toda mi vida y yo lo vi bueno, tú ves. Pero eso le molestaba a mi pareja. Okay. Entonces, ven acá, ¿y por qué le molesta eso tan bueno? Porque yo no estoy haciendo nada que él considere que es malo. No está pecando, no está fallando a Dios, no está matando a nadie. Entonces, pero él se molesta y habla duro, tú ves, cuando esto sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay costumbres y valores, ¿verdad? Que uno tiene que identificar en ese sentido. Sí, pero todo lo que yo hago que te moleste, yo tengo que analizarlo, ¿ves? ¿Por qué tú te molestas? Sí. Eso es un buen punto. Sería eso como una clave, un tips, ¿verdad que sí, Pio? Para nosotros, una de las cosas de poder decir, eso hay que analizarlo por lo menos. Ahora bien, es un tema y ahí va lo que es el ponerse de acuerdo como un matrimonio, porque también puede ser que del otro lado, tal vez yo diga, pero eso me está molestando, y Fernando diga, no, pero vamos a ver si de verdad, porque a veces hay como que a uno le coge con algo que en sí de verdad no es malo. Es el tema como de socializar. Doctor, ¿usted va a decir algo en ese sentido? Sí, pero tiene la pareja la capacidad para conversar sobre esto, ¿tú ves? Porque como decíamos en la otra sesión, cuando yo toco el tema de mi familia, me crea una roncha. ¿Sabes? Entonces yo no quiero que toquen ese tema, porque yo todo lo que vi era bueno, ¿tú ves? Entonces muchas veces nosotros tratamos de ponernos como una pantalla de todo lo que sucedió en mi familia fue bueno, en mi familia no hubieron cosas malas. Error, hubieron cosas buenas y cosas malas, ¿tú ves? Sí. Yo creo que es exactamente uno admitir que hay costumbres y prácticas diferentes. Para nosotros, yo soy del este, Cocolo, de San Pedro de Macorís, y en mi casa yo nunca supe lo que era de que habichuela con dulce. Acá lo que hacían en mi casa era sopa de habichuela, que tenía unos constituyentes diferentes. Pero cuando Fior venía con toda su gracia, con su habichuela con dulce, realmente no lograba encantarme como ella suponía. Qué frustración es Fior. Sobre todo, la transculturación también tiene mucha tela que cortar. Por ejemplo, los ibaeños, nosotros comemos desayuno de víveres, ¿verdad? En la familia de Dunque no comen víveres, en la familia de Dunque comen pan y pan. No comían, ya se han dominicanizado. Entonces digo, pero ve acá, ¿qué es eso de pan? Sí. En mi familia, nosotros tenemos una mala costumbre. Y es que cuando yo voy a casa de mis hermanos, yo abro la nevera. O sea, como que no tengo la idea de que es una casa ajena. Es como la casa de mi hermano y yo abro la nevera. Pero yo sé que cuando voy a casa de la familia de Fior, yo tengo que manejar una frontera porque son criterios diferentes.
Pero yo creo que esas son cosas quizás de costumbres que no siempre son las más graves. A veces, porque el siglo está cambiando, Fior, y hoy día la manera como se crían los hijos es diferente a cómo se criaban antes. Sí. Los hijos antes obedecían a los padres, Fior. Sí, sí, ya no. Ya tenemos una generación de hijos desafiantes. Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Que los hijos son desafiantes. Y eso es chocante. Pero ¿qué está pasando? Porque nosotros no podíamos decir, no, ¿y por qué? Tú vas, como dicen los muchachos de ahora, eso era un desafío a la autoridad. Entonces yo creo que nuestra familia tuvo cosas buenas, tú ves. El respeto que se usaba antes era bueno, tú ves, porque los hijos aprendieron a tener límites. Pero hoy en día los hijos, hay una confusión con los límites. Y eso está creando muchos problemas a nivel de familia. Entonces, hoy en día nos hemos ido a los extremos, tú ves. Ya no hay límites y ahora hay dar muchas cosas, muchas cosas. Eso, el resultado de eso es que si nuestra familia de origen, que nos criamos en ambiente, influyó en esta familia, imagínate esta generación de irrespeto, de falta de valores, de falta de sometimiento, tampoco, o sea, le va a afectar más, o sea, mucho más. Esta costumbre actual va a afectar mucho más esta nueva relación de matrimonial. Sí, porque hemos sufrido un cambio cultural y político. Mi generación se crió en la era de Trujillo, bajo la dictadura de Trujillo. Y en cada casa había una pequeña dictadura. Era un control excesivo a la macana, o sea, eran unos castigos abusivos. Era realmente maltrato, pero se mantenía el orden, y ese es el lado bueno, de que los hijos en la casa y en la escuela eran ordenados. Hoy, como Fiora ha dicho, nos hemos ido al otro extremo. Y entonces los padres no tienen autoridad ante los hijos. Y estos hijos respetan a papá y a mamá. Y cuando van a la escuela, ni se diga. No, peor todavía. Porque no tienen práctica de respetar a la autoridad. A la autoridad. Y por eso hoy en día estamos asumiendo a una cantidad de muchachos que no saben lo que es el respeto. No saben lo que son los buenos modales. Yo creo que la generación de los buenos modales está pasando de moda, porque es nuestra generación. Entonces, la generación que viene es una generación que no conoce lo que son los buenos modales. ¿No ves? Entonces, la propuesta de hoy es rescatar aquellos valores que sí fueron buenos y fueron fundamento para una sociedad, vamos a decir, mucho más organizada desde la familia, identificar, tanto yo como mi cónyuge, vamos a identificar qué cosas está causando, aquello que me enseñaron me está influyendo de manera negativa en mi matrimonio y en mi familia. Ahora bien, el doctor mencionó ahorita una palabra que yo quisiera que abundáramos un poquito más en ese sentido, y es el tema de los límites. Si bien es cierto, ahorita yo decía, bueno, la familia de Fernando es como parte de mi familia y viceversa, pero ¿hasta qué punto? Y pudiéramos tener parejas el día de hoy que pudieran estar pasando eso, donde se dice que ese cordón umbilical no se ha roto de la manera adecuada. O sea, quiero quedarme tan pegado a mi familia que literalmente no tengo una familia actual, porque estoy pegada ya, yo estoy casada con Fernando, pero yo estoy completa, todo mi ser y mi tiempo lo dejo en la familia de origen. Me gustaría que desglosáramos un poquito más ese tema. Tú estás hablando como una terapeuta familiar. Ese es realmente el drama que nosotros vemos en el consultorio. O sea, que la crisis del matrimonio muchas veces tiene que ver con que uno de los dos o ninguno de los dos ha puesto frontera, límite con la familia de origen. Y entonces mamá o papá siguen interfiriendo en el matrimonio actual. Y entonces eso crea crisis, que es un reto para la pareja, porque
aunque es típico de América Latina, nosotros pensamos que es disfuncional. Y es un reto para la pareja porque cuando Fior tiene un enganche excesivo con su mamá, eso no se resuelve peleando con Fior ni peleando con la mamá. Wow. O sea, ese pleito no se gana echando el pleito con Fior o con la mamá. No, ese pleito se gana, y escúchenme bien, Wow. una, enamorando a la mamá de Fior, enamorando a la mamá de Fior, para que vea aquí en esta persona un hijo que ella se ha ganado y que ella no sienta que ha perdido una hija, sino que tiene ahora 2 hijos en lugar de 1. O sea, cuando yo hago eso, facilito que Fior se despegue un poco de mamá, porque estoy actuando de la manera correcta. Entonces ahí entramos al tema, como lo planteaba mi esposa ahorita, era tan malo, pero era, o sea, el yo engancharme tanto es muy malo, pero desengancharme de otra forma es malo. O sea, aquí hay una palabra que embarca esto, es deberes y derechos. Por ejemplo, mi suegra, que vive enfrente de mi casa, ella, cuando nosotros salimos, ella se queda con los niños, perfecto. Ahora bien, eso ya es un, ¿cómo llamaríamos? Es un deber de ella, ¿no? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Un deber como abuela, hasta cierto punto, ok. Pero cuando viene de allá para acá, las correcciones, que mira que ese cuadro que está en, ella viene aquí, ese cuadro que no me gusta ahí. O sea, ahí viene el impasse. Y es donde se crean las barreras permanentes que no se vuelven a sanar jamás. Cuando yo veo a mi suegra viniendo aquí a mi casa, a mi propia casa, donde yo estoy pagando, donde yo estoy haciendo, y ella quiere determinar. O sea, es donde viene. ¿Cómo manejamos esto, doctor? Que conste que es un ejemplo, ¿eh? No, mire, hemos tenido la experiencia con nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos están casados, nosotros somos consejeros matrimoniales, todo esto son los temas que Fior y yo manejamos, pero respetamos a nuestros hijos en las decisiones que ellos toman en su matrimonio y con sus hijos. O sea, cuando yo quiero meterme en la vida de mis nietos, yo tengo que conversar con Fior y decirle, mira, vamos a pedir una entrevista para que nos escuchen. No para bajar una línea, la decisión le toca a ellos. Wow. Afortunadamente nuestros hijos, yo creo, Fior, que ellos de tanto escucharnos hablar de este tema, tenemos la impresión de que ellos son un poco también expertos en esto. Desde pequeños, algunas veces yo los llevé para que escucharan la charla que dábamos. Incluso yo recuerdo que una vez tenía que hablar de sexo con los jóvenes y dije, déjame llevar a estos muchachos para que vean que esto es normal. Entonces ahí se habituaron, pero de todas maneras nosotros hemos tenido que saber poner fronteras con nuestros hijos y reconocer que a ellos es que le toca poner las reglas en su nueva familia. Muy bien. Ahorita la estrategia que usted dio me fascinó, el hecho de unirse en cuanto a lo que es ganarse a la mamá de Fior. Usted ponía ese ejemplo y yo me visualizaba que en vez de ver 2 bandos, estamos hablando de una familia. O sea, cuando usted logra entender que la mamá de Fior también es su madre, ahí va a haber mucho más respeto y ya Fior no se va a tener que ver, y estamos poniendo ejemplo, entre la espada y la pared, me voy con mami o mi esposo. No, porque son roles diferentes, amores diferentes. O sea, es entender eso. Ahora bien, si bien es cierto, hablamos de límites donde ustedes como abuelo tenían, y como padres de sus hijos que ya tienen nietos, sabían hasta dónde llegar. ¿Qué pasa cuando no se da así? Cuando, por ejemplo, el padre de uno de los implicados quiere venir a direccionar, ¿quién debe poner el límite? Si el padre de la esposa
quiere venir a mandar y a direccionar, ¿debe el esposo confrontar? O sea, cuando ya no, de allá para acá no hay ese orden, ¿cómo debe manejarse eso, doctor? Sí, buen punto. Bueno. Si la mamá de Fior se mete, yo no puedo pararle el coche. Sí. No debo ser yo. O sea, yo tengo que sentarme con Fior y convencerla de que ella necesita hablar con doña Lola. Y algunas veces, Fior, es necesario hasta buscar una ayuda de afuera para que se pueda ver el asunto con neutralidad. Sí. Porque es un punto que crea muchos prejuicios. O sea, desde que yo me meto con la familia de Fior, estoy tocando un terreno lleno de dificultades. Y puede crear una división entre las familias, ¿tú ves? Sí. Porque no lo ven con buenos ojos, ¿tú ves? Que uno se meta, ¿tú ves? Y que tú te metas en esa parte. Así es. Eso a veces, muchas veces hay que buscar o un hermano mayor que pueda, que sea como más neutral, porque siempre en la familia hay uno como que es más neutral y lo escuchan, ¿tú ves? Y es bueno buscar una tercera persona, sí se complica. Pero yo creo siempre que el hijo es el que debe hablar con la mamá. Porque hijo es hijo, me pongo bravo contigo, pero después estamos bien, ¿tú ves? Así es, entonces hablamos del tema de límite, de frontera, de distancia, vamos a decir así, pero ahora me gustaría que lo enfoquemos y para ir ya puntualizando en esta segunda entrega. Cuando es al revés, se casa la muchacha y dura hasta semanas sin volver a ver a sus padres, se distancian. ¿Esto es correcto? ¿Cómo manejar eso? Me gustaría en ese sentido, ese lazo que debe quedar con mi padre, con mi hermano. O sea, yo no me puedo pretender que yo me casé y ya yo corté con esa persona, porque entonces también estaría haciendo mal, ¿cierto? Sí, y yo creo que eso no es bueno, ni es saludable, y yo creo que hay que poner días en que vamos a donde tu familia y donde mi familia. Y creo que deben ir los dos, para que los padres se acostumbren a vernos ya como un equipo. Excelente. Muy bien. No debe ir, no, en lo que se pueda, no debo ir yo sola, sino yo debo ir con mi pareja para que mis padres vean que no soy yo sola, que ya yo hay un nuevo miembro en la familia. Eso es muy importante. Igual deben ir a la familia del otro bando. Y otra cosa que yo creo que es que deben hacer actividades juntas, la familia, de involucrarse, qué sé yo, un cumpleaños donde vayan todos, a veces va mi mamá, a veces va mi papá, lo que sea, pero deben mezclarse, porque ya es una familia que ya se agrandó. Así es. Debe ser debe haber coinonía, debe haber comunicación entre las familias. Y eso implica un aprendizaje. O sea, cuando tú dices ir con tu familia, eso no es tan sencillo. O sea, eso es ir a meterme en costumbres diferentes, un ambiente diferente. O sea, yo tengo que ir a aprender a adaptarme a ese nuevo ambiente que al final termino disfrutando. Pero al principio hay un periodo de aprendizaje que yo tengo que aprender a convivir con ambientes diferentes. Eso es importantísimo, doctor. Y usted sabe que es entendible que cuando se logra ese aprendizaje que usted decía, o sea, yo como mujer, cuando Fernando comparte con mi familia, eso fortalece nuestra relación matrimonial. Eso ayuda, es como que tú le estás abonando, porque yo me siento bien que mi esposo comparta con mi familia y viceversa. Y el aprendizaje se da, a veces tal vez hay gente que dice, no, pero que yo soy muy tranquilo, esa gente son muy bullosa. Bueno, pero te casaste con alguien, que una familia bullosa, dan el paquete. Usted sabe, doctor, que yo caí en un gancho grande con esta mujer. Pues yo me casé, enfrente de nosotros vive mi suegra. Al lado de mi suegra vivía, ya falleció, y lamentable mucho, la mamá de mi suegra, y al lado de la mamá de mi suegra vive todavía una hermana de mi suegra, y atrás de mí vive una hija de mi suegra. Yo estoy rodeado aquí. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que
eso me hizo a mí entender y negociar con ellos. O sea, yo tenía dos opciones. O cada vez que entraba por aquí con una ametralladora y comenzaba a volar pecueso, o negociaba con mi esposa a manejar, como usted decía, a manejar la familia. Y llegamos a una conclusión. A veces yo entraba en un pleito y yo dije, mi amor, estoy notando que cada vez que entro en un pleito con una de tu familia, porque yo estoy sitiado, yo estoy en el medio, yo estoy en el medio aquí, rodeado, ustedes saben lo que es. Entonces negocié con ella, mi amor, yo no me deje defenderme, no deje que yo me defienda, yo voy a bajar, a menguar, yo voy a aceptar hasta pisoteones, pero defiéndeme tú, porque las heridas cuando yo las creo no se cierran, pero si eres tú, ya tú me dejas y ahí negociamos. Y también, mi amor, aprendiste a socializar más, porque mi esposo era un poquito encerrado, tú sabes, que nada, nosotros somos muy sociables y él no, era muy cerrado. Y él todavía estamos en el proceso, pero definitivamente es un proceso de aprendizaje, como usted decía, doctor. Yo debo decir que ese aprendizaje es fundamental porque puede significar un crecimiento personal. O sea, para algunos ese aprendizaje va a significar socializar más. En mi familia de origen no me dieron esa oportunidad, pero para otros el aprendizaje va a significar aprender a poner fronteras, límites, porque en mi familia no hubo eso. Y la buena noticia es que cuando yo aprendo esta lección, crezco como persona. Correcto. Y resuelvo cosas que estoy arrastrando desde mi niñez. De lo contrario, mis traumas siguen haciéndome daño. Es decir, el matrimonio bien llevado puede ser una manera de resolver los traumas que uno acumuló en la niñez. Excelente. Muchísimas gracias, doctores. Aquí con esto terminamos nuestra segunda entrega de Familia de Origen. Gracias por su participación excelente como siempre. Como les decíamos, mi amor, al tema de las preguntas para cerrar. Sí, ahora ustedes que nos están oyendo, todo en este capítulo, si fueron anotando sus preguntas, envíennoslas a los emails y a los teléfonos que estamos dando, que hemos dado en toda la transmisión. Hagan sus preguntas, porque el tercer capítulo, o sea, la tercera entrega va a ser el doctor respondiendo de estos dos capítulos que ya hemos dado. Así que suscríbanse a nuestro canal, Keeping RD, en YouTube o en Facebook. Recuérdense que siempre decimos, mi amor, que en Keeping no damos métodos, sino principios. Principios que funcionan en todo tipo de relación, y yo sé que en ustedes también. Así que será para la próxima. Dios lo bendiga y qué bueno que pudieron estar con nosotros. Muchas bendiciones. Muchas gracias, doctor. Doctor.